Muy buenos días, chicos, familias, ¿cómo están? Arrancamos este lunes, sí, trabajando en el área de ciencias naturales. Bueno, como podrán ver, nosotros hoy comenzamos con la unidad número 2, ¿sí? Que trata sobre los materiales, sus propiedades, ¿sí? También vamos a ver más adelante los sistemas materiales, ¿sí? Y métodos de separación de fases. Así que bueno, es una unidad un poquito larga, pero muy llevadera y es una unidad sumamente interesante. Así que bueno, vamos a comenzar. Sí, primero que nada, definiendo, ¿sí? ¿Qué son los materiales y la materia? ¿Sí? Bueno, para empezar, un material es algo que según sus características sirve para construir o para fabricar algún objeto. ¿Sí? Por ejemplo, la madera es apropiada para construir una mesa, mientras que con el acero inoxidable nosotros podemos fabricar cacerolas y cuchillos que tengan una gran resistencia y que sean duraderos. ¿Sí? Como podrán ver, el material, ¿sí? Puede ser de diferentes fuentes. Ahí se observa que hay ladrillos, que hay metal, que hay arena, madera, ¿sí? Hay otro hielo en esta esquina. O sea, hay diferentes tipos de materiales. Bien, todo material está formado por materia, ¿sí? Todo cuerpo está formado por materia. ¿Y qué es la materia? Bueno, la materia es una clase, como dijimos, de material que sirve para fabricar algo, ¿no es cierto? Entonces, todo está compuesto por materia. Y la materia, ¿sí? Es todo aquello que puede ser captado por nuestros sentidos. También podemos definirle que es todo lo que tiene masa propia y que ocupa un espacio, es decir, que tiene un volumen que se lo puede captar en 2 o 3 dimensiones, ¿sí? Muy bien. Como nuestros sentidos son los que nos ayudan a captar, ¿sí? A la materia, podemos decir que la materia tiene masa, masa propia, ¿sí? Y ocupa un lugar en el espacio. Quiere decir que tiene un volumen. En el universo, todo está formado por materia, que se puede encontrar en los 3 estados de agregación que ya conocemos, que son los estados sólidos, líquidos y gaseosos, ¿sí? Entonces, como podemos observar, ¿sí? Tenemos el sólido, donde todos están juntitos, las moléculas están juntitas, en el líquido está más dispersa y en el gas ocupa totalmente el recipiente que lo contiene. Cuando hablamos de el estado sólido, ¿sí? Nosotros podemos decir que el material mantiene su forma y ocupa el mismo espacio en distintos recipientes. Es decir, que tiene una forma y un volumen propio. Por ejemplo, ¿sí? Las rocas, la madera y la sal. Cuando hablamos del estado líquido, ¿sí? Los materiales líquidos que pueden ser el agua o el aceite, estos pueden fluir, es decir, que se pueden desparramar por una superficie. Poseen volumen propio, ¿sí? Pero la forma se adapta a la del recipiente que lo contiene. Cuando hablamos del estado gaseoso, ¿sí? Podemos identificar que el material gaseoso no posee ni forma ni volumen propio. ¿Por qué? Porque adquiere la forma del recipiente que lo contiene y su volumen también puede ser reducido, puede ser comprimido, ¿sí? Entonces se lo puede comprimir como por ejemplo en el gas de una garrafa, ¿sí? O por el contrario, también se puede expandir y ocupar todo el espacio disponible, como ocurre con el aire dentro de un globo. O si, por ejemplo, ustedes dejan un perfume destapado en una habitación, van a sentir que cuando vuelven a ingresar a esa habitación, se siente todo el perfume
en todo el ambiente. Es decir, que ese perfume que estaba contenido en un recipiente se expandió y ocupó la totalidad del espacio de la habitación. Bien, avanzamos un poco más. Nosotros sabemos que los materiales tienen diferentes propiedades, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que construir una mesa, ¿lo podemos hacer con papel? ¿Será que el papel es la mejor elección en cuanto a materiales para hacerla? Mm, evidentemente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a romper, no se va a poder sostener, no vamos a poder apoyar nada arriba de esa mesa. Entonces, no todos los materiales sirven para fabricar las mismas cosas, pero ¿cómo sabemos nosotros cuáles materiales son más adecuados para construir un objeto? Bueno, en un principio, lo más obvio o lo más básico es conocer, ¿sí? Cómo es el objeto y para qué lo vamos a usar. Luego, investigar sobre las características o las propiedades de los materiales que podrían usarse para construirlo. Algunas de esas propiedades son denominadas propiedades extensivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las que dependen de la cantidad de materia que tiene ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, la masa, el peso y el volumen son denominadas propiedades extensivas o propiedades generales. Por ejemplo, medio litro de agua ocupa la mitad del volumen y tiene la mitad de masa que un litro de agua, ¿sí? Otras propiedades extensivas, ¿sí? Que dependen de la cantidad de materia son la longitud, el peso, ¿sí? La masa, el volumen y la elasticidad. Bien, pero si hablamos de propiedades intensivas, ¿sí? Son las que no dependen de la cantidad de materia, porque permanecen constantes, ¿sí? Por ejemplo, el color, la dureza, la densidad, la conductividad o la composición química, perdón, son las propiedades que no se modifican, ¿sí? Y que no dependen de la cantidad de materia que se tiene. Estas propiedades intensivas, ¿sí? Pueden ser físicas o químicas y sirven para diferenciar un material de otro. Por ejemplo, la temperatura de fusión del agua es 0 grados centígrados, mientras que la del hierro, ¿sí? Se funde a 1535 grados. Acá tenemos el ejemplo también de otras propiedades intensivas, ¿sí? Que no cambia, como dice ahí, según el tamaño de la muestra. La temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, ¿sí? La densidad y la tensión superficial no dependen de la cantidad de materia. Bueno, dentro de las propiedades intensivas, nosotros tenemos propiedades que son físicas, ¿sí? Que son las propiedades que se relacionan con la manera en que nosotros percibimos a un material, ¿sí? A través de los sentidos, como el color, el sabor, el brillo, el olor, la textura, la transparencia, ¿sí? Son muy útiles para diferenciar un material de otro. Por ejemplo, el café tiene un color y un aroma, tanto un sabor característico muy diferente, ¿sí? De la del vinagre. Cuando hablamos de las propiedades mecánicas, ¿sí? Se relacionan con el comportamiento de un material frente a alguna fuerza que se aplique sobre él. Hay materiales que son muy frágiles y que se quiebran con un golpecito. Otros son más tenaces, más resistentes, resisten golpes. Los materiales elásticos, por ejemplo, se deforman, pero luego recuperan su forma original, ¿sí? Mientras que hay materiales que son plásticos que mantienen su forma, no importa la fuerza que se ejerza. Pero si se le ejerce mucha fuerza, se pueden romper, se pueden quebrar, ¿sí? Hay materiales duros, ¿sí? Y blandos. Todos, ¿sí? Tienen propiedades que se usan para clasificar a los materiales.
también existen otras propiedades que son denominadas propiedades térmicas y eléctricas. Se relacionan con la capacidad que tiene ese material para reaccionar frente a la acción del calor o de la energía eléctrica respectivamente, para clasificarlos en conductores o no conductores, por ejemplo, para clasificarlos en elementos que pueden transmitir o no pueden transmitir el calor o la electricidad. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre las propiedades intensivas, pero en su aspecto químico. ¿Sí? Estas propiedades químicas se relacionan con la composición química del material y su capacidad de reaccionar químicamente con otro. Bueno, por ejemplo, ¿sí? El hierro. Si lo dejamos el hierro a la intemperie, ¿sí? Reacciona con el oxígeno, ¿sí? Y esta reacción produce óxido. Pero, por ejemplo, si dejamos una barra de oro, hipotéticamente tenemos eso en nuestra casa, lo dejamos a la intemperie, el oro va a permanecer inalterable. Es decir, que el oro no reacciona con el oxígeno del ambiente, ¿sí? Tiene una estabilidad química, ¿sí? Que le permite mantener todo de manera inalterable. Bueno, por ejemplo, la estabilidad también de el acero inoxidable, ¿sí? Que hace que este acero no se altere con el oxígeno y por lo tanto no produzca óxido, ¿sí? Bueno, todos estos elementos, todas estas propiedades intensivas que tienen los materiales son necesarias conocerlos para poder clasificar luego los materiales y poder obtener así, ¿no es cierto?, una tabla o una comparación para saber qué elementos son más útiles o qué elementos son los necesarios o los que sirven para fabricar un objeto determinado y no para no confundirse, para no utilizar un material que no va a ser resistente o que no va a cumplir con la función que nosotros le estamos asignando. Bien, esto es todo por el momento, ¿sí? Así que bueno, esto es un pantallazo de lo que nosotros vamos a empezar a trabajar sobre los materiales y sus propiedades. Bien, avanzando un poco más, esta va a ser la actividad que ustedes van a recibir, ¿sí? Acompañado del video que les voy a pasar. Bueno, como verán, dice Ciencias Naturales, Unidad 2, los materiales. Acá sería interesante que ustedes armen una carátula para la unidad número 2, ¿sí? Entonces pueden armarla de el agrado de ustedes, pegando recortes, dibujando, pero que tenga relación con los materiales, ¿sí? Van a escuchar como la actividad número 1, van a escuchar la explicación que está en el video y van a leer, ¿sí?, el texto que aparece a continuación que habla sobre la materia, ¿sí? Entonces acá está de manera resumida lo que aparece en el video, que la materia es todo lo que forma el universo, ¿sí? Que cualquier objeto puede ser definido como un cuerpo y que todos comparten características como volumen, es decir, que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, ¿sí? Está formada o compuesta por una cantidad, ¿sí?, X de materia, que se lo pueden clasificar dependiendo de sus propiedades en extensivas o intensivas, ¿sí? Y después de leer este material y de escuchar el video, ustedes van a responder en sus carpetas las siguientes preguntas. Ustedes van a definir qué es la materia, ¿sí? ¿Qué es la materia? ¿Cómo se define un cuerpo? Van a dar 3 ejemplos de cuerpos que se encuentren en sus casas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que mirar en mi habitación en la que estoy ahora, yo puedo observar que hay un ropero, una mesa, la computadora, está mi celular, está la cama, ¿sí? La almohada, la frazada. Esos son todos
objetos son todos cuerpos que se encuentran dentro de, en este caso, mi habitación. ¿Sí? Bueno, ustedes van a anotar las que encuentren ustedes, pero como mínimo 3 está muy bien. En el punto 4, ustedes van a escribir cuál es la diferencia entre las propiedades intensivas y las propiedades extensivas de la materia. ¿Sí? Teniendo, por ejemplo, o como guía la explicación del video o lo que aparece en el texto. Después de hacer eso, ustedes van a dar 3 ejemplos de propiedades intensivas, ¿sí? De los objetos que ustedes encuentran en su casa. Y lo mismo van a hacer, ¿sí? Van a dar 3 ejemplos de propiedades extensivas de los objetos que ustedes encuentran en su casa. Entonces, ustedes tienen que nombrar el objeto del cual ustedes van a dar o van a explicar la propiedad intensiva y la propiedad extensiva. Vean, y por último, ustedes van a completar el cuadrito que aparece a continuación, ¿sí? Con información acerca de las propiedades intensivas de los materiales que se dividen en propiedades sensoriales, propiedades mecánicas, propiedades térmicas y eléctricas y las propiedades químicas. Y bueno, esa es toda la actividad del día de hoy de Ciencias Naturales. Ustedes saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten y bueno, estamos en contacto. Les mando un beso grande y nos estamos viendo. Chao, chao.